Hoy es un día especial porque cumple años alguien que no queremos mucho, que es nuestro compañero Alfredo García. Feliz cumpleaños, estimado. Gracias. A vos te encanta, ¿no? Me Que yo haga encanta eso, esto. que Me no me estás quieran, me encanta. agradeciendo Sí, sí, es lo tuyo, lo disfruto enormemente. realmente. Y yo también lo estoy disfrutando, Sí, me créeme. imagino. No hay juego sin revancha, no hay problema. Ah, pensala. Voy a pensarlo, Pensala. no tengas duda. Mientras tanto, hoy es mi día. Muy bien, Bien. Bueno, feliz cumple. gracias. Es mentira eso que no te queremos y mucho. Sí, yo sé, sí, lejos. Aquel sobre todo, Marguerite sobre todo. Bien. Y portate bien porque te mandamos el cantito después, si no, que es lo peor que te pueden hacer, ¿no? Claro. Que te pongan el cantito al aire. Bien, vamos con los temas que nos convocan en el día de hoy. Bueno, mucha cosa pasó el fin de semana y se siguen sucediendo en todos los órdenes, en todos los escenarios, pero hay uno que se viene repitiendo desde distintos frentes y es la preocupación por el aumento de los combustibles. Y un grupo que otrora se manifestó y mucho por las rutas nacionales es el movimiento Un Solo Uruguay. Algunos decían que venían en una suerte de luna de miel con el gobierno hasta ahora. Bueno, no sé, vamos a ver qué es lo que plantean exactamente, porque sí, ya se anunciaron movilizaciones, piden entrevista con el presidente y les preocupa sobremanera este aumento de los combustibles. Tenemos a Guillermo Franchi, integrante del movimiento Un Solo Uruguay, vía Zoom en este momento. Muy buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, por favor, queremos saber, bueno, qué es exactamente lo que preocupa, si es coyuntural, es este momento, porque el precio del petróleo está en lo que está, y por el tema de la paridad de importación y la forma de calcularlo, nosotros estamos altísimos. Si quieren cambiar esa metodología, ¿hasta dónde el alcance de, bueno, el disgusto con esta situación? Bueno, podría ser muy amplia la explicación porque abarcaste varios aspectos, Sí. pero lo que más preocupa no es lo coyuntural, es lo estructural. Ah. A nosotros nos pega directamente en los costos de producción, y cuando hablo de nosotros, hablo de todo el sector privado, no solo del agro. Es más, tengamos en cuenta que el 80% del gasoil, por ejemplo, lo consume el transporte y no el sector agropecuario. Pero indudablemente que este aumento en el costo de los combustibles, tanto gasoil como nafta, se traslada a costos, se incrementan los costos de fletes, de servicios, de laboreos de tierra. Y bueno, lamentablemente volvemos, o seguimos, mejor dicho, porque en realidad nunca se ha logrado revertir esta situación, de tener que cargar en el costo de los combustibles, que es la sangre que mueve la economía del país, ineficiencias estructurales de ANCAP que vienen desde hace muchísimo tiempo, muchas de ellas incrementadas en los últimos 3 gobiernos del Frente Amplio, con varias asociaciones. Yo pasé una imagen ahí, que es una lástima que no se pueda poner al aire, pero que ustedes la tienen ahí, lo que es, o lo que era, mejor dicho, la estructura de ANCAP como ente autónomo, la estructura que además tenía ANCAP como sociedad anónima, y esa participación en varios negocios que han sido deficitarios. Sí, para que la gente entienda, si me permite un momento, es una imagen que usted me pasó que lamentablemente no la podemos poner al aire porque está tomada está muy en sombras, pero para que todos entiendan, se nota cómo es la distribución de lo que vos terminás pagando al final cuando pones nafta, ¿no? Entonces, ¿de dónde salen todos los sobrecostos finalmente que terminan haciendo al precio o a la tarifa de la nafta? Bueno, Es claro, eso. y son de las peleas que ha venido teniendo el sector productivo, el movimiento particularmente, justamente por eso, porque creemos que los combustibles deben de intervenir en la paramétrica que fija ANCAP, deberían intervenir solo los factores ligados al combustible y no algunas asociaciones. Sí, o agujeros que se terminan tapando de negocios infructuosos. Por supuesto, pero además lo lamentable de esto es que nunca se termina. O sea, básicamente se continúan. Y en este último caso, por ejemplo, hagamos un poco de memoria, en el borrador de ley de urgente consideración estaba la posibilidad de la libre importación de combustible.
que eso en realidad, por el costo de almacenamiento, distribución, etcétera, en realidad posiblemente no se hubiese dado que otras empresas entraran a distribuir combustible en Uruguay, pero sí le hubiese fijado a ANCAP un techo en el valor que podía fijar, o inclusive al propio Poder Ejecutivo, un techo en el valor, porque si abría mucho la brecha, como está en este momento, que estamos un 25% por encima de lo que es el valor de los combustibles, gasoil y más aún en naftas, con respecto a Brasil o con respecto a Argentina, y mayor al 25%, casi un 37% mayor a lo que es Paraguay, indudablemente que esa posibilidad de fijar arbitrariamente los precios de los combustibles, incluyendo en ellos negocios que nada tienen que ver con los combustibles, fue una lástima que no se haya aprobado esa posibilidad de libre importación. Tengamos en cuenta que acá los entes o los organismos estatales y monopólicos, como eran los seguros o como eran las telecomunicaciones, se desmonopolizaron, han competido muy bien y en definitiva lo que han terminado siendo es un beneficio para el usuario, que es lo que termina siendo la preocupación de todos. O sea, bien, y cuando se plantea desde el gobierno, discúlpeme, y cuando se plantea desde el gobierno que, bueno, lo que más se pondera en este cambio es la transparencia y que en cuanto el precio de petróleo baje a nivel mundial, ahí es cuando aparecerá el beneficio en nuestro país que otrora no se habría dado. Bueno, pero escuche, en este caso le hablan de transparencia y a su vez le dicen que está subsidiando negocios ineficientes. Sí. Y además en el famoso Factor X, por ejemplo, no se consideran algunos subsidios que hay a empresas pseudoestatales, por ejemplo a LUR, que se le ha tenido que pagar lo que produce hasta 300% mayor a lo que sería el precio de poder importar los productos que produce la propia LUR. Entonces, acá cuando hablamos de transparencia, transparente sería fijar en la paramétrica simplemente lo que está incluido dentro del costo de los combustibles y no otros negocios que nada tienen que ver con los combustibles y que todo se termina metiendo adentro del precio que uno tiene que pagar en el surtidor. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que acá hay, dentro del precio del gasoil, hay un subsidio a las empresas de transporte que tanta polémica genera cada vez que lo mencionamos, pero lo vamos a seguir mencionando, que a los precios actuales, al valor de hoy, se le transfieren por año 3.132 millones de pesos a las empresas de transporte, básicamente de transporte de pasajeros estamos hablando, y básicamente montevideanas, y sobre todo a una empresa que es la mayoritaria en este rubro. Nosotros creemos que eso fue un decreto, es el 347/006, un decreto presidencial de Vázquez, que no tiene lógica de por qué solo los usuarios de determinado producto tienen que subsidiar una ineficiencia de última de la propia Intendencia de Montevideo y de las empresas de transporte capitalino que en 16 años no han podido solucionar este problema. Y podíamos desarrollar mucho más esto, ¿no? Porque, a ver, Franchi, durante toda la administración de Martínez, año a año, y estas son palabras de los propios directivos de las empresas, la venta de boletos fue bajando un 5% anual. Antes de la pandemia se estaban vendiendo aproximadamente 270 millones de boletos por año, y con la pandemia es aún menor la venta de boletos. Eso es una realidad, se lo escuchamos decir a ellos mismos, pero el monto de lo que se le transfiere no varía. O sea, que acá cuando se habla del subsidio al boleto, nosotros creemos que no es un subsidio al boleto, es más, es un subsidio a las empresas de transporte, o inclusive a los empresarios del transporte, que nada tienen que ver con aquellas personas que que por diferentes situaciones económicas tienen que tener una mano, un sustento o un subsidio que los ayude a movilizarse, a ir a trabajar, a ir a estudiar, etcétera. Tiene un punto ahí, está claro. Ahora, la pregunta es justamente, por lo que usted está planteando, con toda la lógica que asiste a su análisis, tiene que ver con lo estructural. Y desde ese lugar,
¿Cuál es el planteo o la propuesta de un solo Uruguay? Más allá de plantearse una entrevista con el presidente, o sea, tampoco creo que se solucione con una entrevista con el presidente, ¿no? No, nosotros hicimos, le hicimos llegar al gobierno anterior una propuesta, inclusive estuvimos ahí en su programa, estuve Sí, yo sí. personalmente en su programa, una propuesta de cómo poder rebajar el precio de los combustibles, sobre todo del gasoil, sin afectar la recaudación de renta general. Bueno, en eso no tuvimos respuesta ninguna, hubo una respuesta que fue prácticamente 3 meses después y bueno, la verdad que dejó mucho que desear porque no, con cero argumentación. ¿Y esa propuesta es la Pero que también gobierno, cuando le han asumió, elevado a este gobierno, esa misma propuesta? una propuesta parecida, porque hay costos que van cambiando, usted lo decía recién, por ejemplo, cuando asumió este gobierno nosotros le hicimos llegar al ministro Paganini, a la ministra Arbeleche y al propio presidente de la República, un retoque de esa misma propuesta para ver si se puede avanzar Sí. en ese sentido y tratar de sacar lo ineficiente y estructural que tiene ANCAP adentro. ¿Y quién se hace En cargo de definitiva, le eso? está pegando a toda la población. ¿Quién se va a ¿Cómo hacer dice, cargo de, perdón? quién se haría cargo de eso? Porque los agujeros están, ¿no? Sí, pero los agujeros hay que taparlos. Mm. Si con una reestructura no se arreglan, y bueno, habrá que cerrarlos. ¿Por qué la población tiene que seguir siendo rehenes de algunos, inclusive algunos caprichos políticos, si se quiere? Porque ALUR fue una promesa electoral del Frente Amplio y la llevó adelante. Ahora, nunca dio un peso de ganancia. Yo una vuelta pregunté en una de aquellas mesas de trabajo, pregunté, ¿cuánto pierde ALUR por año? No, no pierde nada. Esa fue la respuesta de Ferreri, y estaba Astori también. Y le digo, bueno, pero es como que yo ahora le preguntara a usted cuánta plata pierde el BPS por año y usted me diga, no, no pierde nada. Es ilógico, porque se lo terminamos pagando a través de la carga tributaria, de sobreprecios en los productos y de todos los factores que terminan influenciando en que tengamos el combustible más caro de la región, de que seamos un país que básicamente exportamos materia prima, que no es ningún capricho, no es por haraganes que exportamos materia prima. Lo que pasa es que acá es imposible agregarle valor a algo y salir al mercado y obtener una rentabilidad por ese producto. Cada cosa que se le agrega valor en este país queda fuera de mercado por un tema de costos. Entonces, son de las cuestiones que para mí hay que discutirlas, para nosotros, hay que discutirlas, hay que ir a fondo en este tema. Y más en este momento donde la pandemia desnudó una realidad que veníamos acarreando, que la veníamos denunciando, además desde el 2018, que son las 200.000 personas que hoy buscan empleo y no la tienen, los 400.000 informales que quedaron al desnudo cuando salta la pandemia, la cantidad de creación de empresas unipersonales como método de búsqueda del autoempleo y la poca industrialización, que siempre fuimos poco industrializados, lo somos hoy y posiblemente con esta estructura de costos lo seamos por mucho tiempo más. Entonces, permítame, Franchi, hacer de abogada del diablo por un momento, ¿no? Hay quienes han sostenido durante toda la administración anterior que un solo Uruguay era un movimiento que pretendía poco menos que desestabilizar el gobierno. Y de hecho, venían esperando que se pronunciaran por el tema de la suba de combustible desde que cambió la administración. Que en realidad es un movimiento pro gobierno actual, y que no advierten que es el campo el que ha dado en realidad los mejores números en cuanto a exportaciones desde que empezó la pandemia. Sobre todo eso, ¿es prejuicio, es preconcepto? Sí. Le quiero hacer una aclaración. ¿Cómo no? El campo ha dado los mejores números en exportación en la historia de este país, inclusive en los peores años, desde el 2014 a 2019. Siempre fue el campo el que más exporta, el que más produce y sobre todo siempre es el que más se queja. Agropecuario. No, capaz que somos los que menos nos quejamos. Si fuésemos un poco más rudos, estaríamos bastante más arriba de todas estas cuestiones. Pero bueno, somos uruguayos y somos bastante mansos. Pero en este caso, bueno, primero que nada, a ver, no somos pro gobierno, no somos destabilizadores de ningún gobierno, nosotros no somos los dueños de la verdad, pero sí tenemos una forma de ver la economía. Usted no se olvide que el movimiento, porque muchas veces, y hasta el día de hoy se sigue titulando el movimiento de productores autoconvocados.
A ver, yo le puedo decir que en esta reunión, en esta asamblea de Durazno el sábado, había representantes del transporte, había representantes de empresas vinculadas al turismo del este, inclusive estaba la Unión de Vendedores de Nafta. Sí, claro, va mucho más allá de productos rurales, está Transportistas. claro. Entonces, más allá de la diversidad de gente que integra este movimiento y la diversidad de los sectores, creo que lo que tiene que estar claro es que no somos un movimiento corporativo y no somos sectorial. Acá hay gente de todos los rubros, hay empleados, hay asalariados, hay jubilados, hay productores agropecuarios, empresarios de todo tipo, que visualizamos una problemática, es el costo que le imprime el Estado a toda la producción, y qué es lo que termina pagando todo el mundo, yo, usted y la gente que hoy está sin trabajo, porque justamente ese costo lo que mengua son las posibilidades de desarrollo y de apuesta, y la incertidumbre que genera esta suba permanente de los combustibles, la incertidumbre que genera agregar el factor X, la incertidumbre que genera no revertir lo que parecía que en campaña electoral se había entendido muy bien, que era eliminar las ineficiencias para tratar de tener combustibles competitivos con la región. Eso le termina pegando a toda la economía, no solo al sector productivo. No aclaró la campaña anterior que la eliminación de las ineficiencias iba a ser a costo del bolsillo de cada uno también. Bueno, yo creo que hay que trabajar en esto porque es lo que yo le decía, si usted tiene empresas que la hemos capitalizado todos los uruguayos, pero que se manejan en el derecho privado, pero a la hora de capitalizarlas son de los dineros públicos, claro, que no han dado nunca un peso de ganancia y que un corporativismo sindical minoritario es capaz de presionar de tal manera para que se mantengan funcionando pese a que a 3,5 millones de personas le cuesta en el bolsillo mantener esa ineficiencia. Bueno, si será hora de que en algún momento tendremos que empezar a discutir estas cosas, ¿no? Franchi, y le repito, no somos los dueños de la verdad, sí, pero sí claro, queremos poner nuestro punto de vista. Bien, y no, mire que esta última pregunta no va con ánimo de usted tener que demostrar fuerza ni poder, pero me interesa como uruguaya porque me interesa saber cómo se va a ir procesando este desencuentro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Muchas movilizaciones, apostar más al diálogo, ¿qué debemos más o menos avisorar? Bueno, al diálogo, el movimiento al diálogo ha estado abierto siempre, con el gobierno anterior y con este gobierno. Con este gobierno y bueno, pandemia por medio y toda esta situación sanitaria, no hemos tenido mayores encuentros. Tuvimos una reunión con la ministra de Economía el año pasado, que la pedimos nosotros, y tuvimos un llamado del nuevo, cuando asumió el nuevo ministro de Ganadería, tuvimos una reunión con él, que fue más bien una reunión de presentación y bueno, de algunos temas arriba de la mesa. Lo que el movimiento propone que sale del resultado de esta asamblea, que le reitero, la asamblea era abierta, o sea, era abierta a público general y a delegados de todas las instituciones gremiales y de todo aquel que se quisiera arrimar a Durazno. Luego del trabajo de todo el día, lo que se resuelve son básicamente 2 líneas. Primero, pedir una entrevista al presidente de la República, pero no con el fin de que esa entrevista sea la que termine por zanjar el problema, sino lo que estamos proponiendo es tener un ámbito de discusión de estos temas y sobre todo de evaluación de las propuestas que ha presentado el movimiento y que inclusive algunas las presentamos, por ejemplo, en el gobierno anterior, conjuntamente con Campo Unido, con las gremiales agropecuarias, fundamentalmente con la ACA. Y paralelamente a eso, lo que intentamos hacer nosotros con estas movilizaciones, que van a ir siendo por ciudades, por departamentos, por zonas, no va a ser una sola movilización, un solo día a nivel nacional, sino que tratamos de que se mantenga en el tiempo para mantener el tema arriba de la mesa permanentemente, es bueno, demostrar el malestar que esto genera, pero no el malestar que genera el incremento de costos, sino lo que genera la incertidumbre de cómo se van a resolver estas cosas. Porque acá hemos escuchado inclusive argumentación, y con esto le quiero decir que el malestar no es con el presidente de la República, no es con un ministro. El malestar es con todos aquellos que o que parecería que habiendo entendido lo que era el reclamo del sector productivo en campaña electoral, cuando llegó el momento de levantar la mano y votar, empezaron con peros o a no votar o a hacer modificaciones
y terminamos en esto, terminamos teniendo otra vez, no solo no bajó el combustible, sino que además ya estamos lejos de despegados en los precios y en los costos de lo que es el resto de los países, por lo menos en los vecinos, ¿no? Guillermo Franchi, integrante del movimiento Un Solo Uruguay, muchísimas gracias por su tiempo y por esta puesta a punto, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo, sáquenle punta tranquilo a todos los temas que toqué, pediré derecho a réplica porque de 2 por 3 me quedo con ganas de poder defenderme en alguna de las cosas que pasan. Usted sabe que acá se concede el derecho a réplica. Eso lo vamos a arreglar algún día. ¿Cómo no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Antes de ir a la pausa, les quiero recordar que si